Los emprendedores que desean iniciar un proyecto, sea lucrativo o no, deben auxiliarse de alguna herramienta para incrementar las probabilidades de éxito. En el presente módulo destacamos el plan de negocios. En estos días, utilizando el simulador, el plan de negocios ha sido la herramienta que les ha permitido realizar un proceso de planeación para seleccionar el curso estratégico que les parezca más adecuado para el logro de sus metas y objetivos. Después, será la guía para el arranque de la competencia, no lo olviden. Muchas empresas utilizan todavía y todo el tiempo el plan de negocios como una guía para las operaciones diarias. ¿Y cómo ha sido elaborar un plan de negocios en nuestro simulador? Empezaron a utilizarlo para registrar las oportunidades y aquellas condiciones que les presentaba tanto el escenario de simulación como los datos sobre la competencia. Luego, lo usaron para poner en claro las ideas que les permitirán aprovechar la oportunidad que detectaron. Esto se traduce en una propuesta de valor que de forma organizada debieron diseñar, incluso registrar en su plan de negocios. Así debieron definir las características de negocios y las prioridades competitivas sobre las que establecieron luego un diseño físico, establecieron capacidades, necesidades de personal, de servicios y muchos otros. Con esto claro, al final estudiaron la factibilidad real de la idea. En la vida cotidiana, en la vida real, esto hubiera sido o debieran hacerlo antes de asumir un compromiso financiero, o antes de contratar gente, o antes de destinar recursos como el tiempo o incluso su energía. También en un caso real, podrían iniciar las operaciones pues ya teniendo un plan. Ese mismo plan nos sirve para anticiparnos a riesgos, a problemas futuros y para reaccionar incluso ante los movimientos de la competencia. Aunque no lo crean o no se hayan dado cuenta, cada vez que analizaban los diferentes resultados de una acción o de alguna decisión que tomaban o que registraban al mover los números, al mover las cifras, estaban anticipándose al futuro. La clave es interpretar las señales que nos entrega el entorno para definir esos escenarios. Cada que ustedes tomaban una decisión, escogían un nivel de precios, escogían una característica, escogían una prioridad, lo que estaban haciendo era trabajar sobre un escenario que anticipaban que podría ocurrir en el futuro. Y eso solo lo hicieron con ese olfato y con esa capacidad de detectar las señales que les daba el escenario, las señales que le daba el caso de estudio de nuestro simulador, las señales de ese entorno. Luego usaron fórmulas y usaron cuadros para poder interpretar. Si bien el plan de negocios no será usado en nuestro caso, ¿no?, para presentar el proyecto a inversionistas, lo usarán ustedes para conocer qué tan acertada es la propuesta empresarial que definieron y su potencial para captar clientes y ganancias. Luego, ustedes satisfechos con el potencial que han determinado que tiene su idea, su propuesta empresarial, deberán usarlo como guía de ahí en adelante para las decisiones gerenciales de su gimnasio que tendrán que hacer durante los 3 periodos de competencia que vienen después. Es decir, nuestro plan de negocios no será más que una guía que resultó de un estudio de escenarios con bastante potencial. Han tomado decisiones y han definido una estructura, un modelo de negocios que funciona, que aparentemente es prometedor, que puede captar clientes y que puede captar ganancias. Una vez que tenemos listo este modelo de negocios, pues veremos durante la competencia qué tan lealmente lo aplican o si tendrán que hacer cambios han aprendido los pasos para realizar un plan de negocios. En primer lugar, ¿qué hicimos? Lo que en clases anteriores llamamos descripción del negocio. Formalmente se le suele denominar como etapa de selección y presentación de la idea. Esta sección sirve para darle forma a la idea, justificando su creación y redactando, ¿no? Entre otros puntos, redactando la misión, los objetivos y ventajas de su idea, de su propuesta. Si bien trabajar con ideas puede ser muy emocionante, en este punto hay que dejar muy claro lo siguiente. Pregúntense, ¿resuelvo o mi idea resuelve un problema? ¿Cubre una necesidad mejor
o al menos la cubre antes que la competencia? La idea, aunque puede agradarnos mucho, no prosperará si no resuelve problemas del cliente potencial y de paso de forma competitiva. La idea les puede gustar, pueden querer implementar mucha creatividad con su negocio, en este caso con el gimnasio, pero lo que deben preguntarse es, ¿cubro las necesidades del cliente potencial y de forma competitiva? 2. El estudio de mercado. ¿Dónde están los clientes? ¿Cuántos son? ¿Cómo debo venderles? ¿Cómo diseñar un buen plan de introducción al mercado? En tu plan de negocios, en la etapa en la que les tocó redactar, ahí ustedes debieron demostrar que conocen a su mercado y que conocen también qué ofrece la competencia, su nivel de precios, su diferenciación, su ubicación, por supuesto. Entonces hasta aquí ya han hecho dos cosas primordiales de un plan de negocios: descripción del negocio y, por supuesto, un estudio de mercado. De ahí viene definir la propuesta de valor a través de decisiones estratégicas sobre los recursos humanos, sobre la infraestructura, sobre las prestaciones, lo que ustedes vieron sobre la calidad sobresaliente, entre otros, sobre el servicio, sobre la marca y muchos otros. Y claro, todo esto limitado por sus decisiones sobre el nivel de costos que querían manejar, sobre el margen de ganancia que establecieron y sobre las diferentes fuentes de diferenciación que seleccionaron para su propuesta. En el simulador desarrollaron esta gran tarea de definir una estructura organizacional. Sí, escogieron personal, analizaron perfiles, establecieron aptitudes, determinaron una cantidad óptima de trabajadores. Esa es una ardua labor y hasta eso hicieron con su plan de negocios. De ahí lo que hicieron fue realizar un análisis financiero. De hecho, esta fue una etapa que bastante les costó. Por supuesto, todas sus ideas de pronto se vieron estrellándose contra puras líneas en color rojo y puras calificaciones negativas. Con mucho trabajo, con decisiones brillantes, definieron la cantidad de dinero necesaria para iniciar la empresa. Definieron dónde se obtendría ese dinero, es decir, lo que hablamos bastante, la estructura de financiamiento. Cuánto es aporte de socios y cuánto es aporte de la banca. Bueno, préstamo de la banca. Finalmente, revisaron cuáles eran los gastos y cuáles iban a ser las ganancias para varios periodos. Realizaron una proyección de gastos y ganancias. Fantástico. Por último, han tenido que realizar un resumen ejecutivo. Eso es el último trabajo que tienen que hacer para su exposición. Ustedes tienen que exponer sus resultados no a través de redactar todo el plan de negocios, sino a través de un resumen ejecutivo. ¿Qué es un resumen ejecutivo? El resumen ejecutivo es el concentrado de la información sobresaliente de cada una de las áreas del plan de negocios. Por eso se llama resumen. Un buen resumen ejecutivo debe ser claro, conciso y explicativo. Se dice que no debe exceder de 5 páginas. De hecho, hay quienes dicen que lo óptimo son 3 páginas, pero ustedes son libres de incluir lo que deseen. Como mínimo, claro, debe contener los siguientes aspectos. 1. Toda la información clave del plan. Toda la información clave de su plan de negocios. Segundo, los elementos que darán éxito al proyecto. Y tercero, la información principal de cada área analizada en el plan de negocios que permita una evaluación técnica, económica y de marketing del proyecto. Generalmente encontramos este resumen al inicio de un plan de negocios, pues nosotros lo usaremos para resumir lo que hicimos en la etapa de planificación, pues todo el plan de negocios ya está cargado en cada una de las secciones de ese gran simulador. Es muy importante redactar el resumen ejecutivo teniendo en mente al inversionista. Esto es una clave que les quiero pedir. Es un tema importantísimo. Redactar el resumen ejecutivo debe ser hecho pensando en la mente del inversionista. Es decir, pensando en cuál es la información del negocio que al inversionista le gustaría conocer para decidirse a invertir.
El resumen ejecutivo debe elaborarse con una estructura fácil de entender, seleccionando palabras clave y los elementos más sobresalientes que lleven al inversionista potencial a interesarse cada vez más. ¿Cuál es el contenido sugerido para ese resumen ejecutivo que deben presentar? 1. Concepto del centro deportivo. Bueno, esta información está en una de las diapositivas que está cargada en nuestro Moodle. Pero muy bien, ¿cuál es el contenido que se va a pedir para esta entrega del día lunes? Concepto del centro deportivo. 1, ¿no? Definir brevemente la orientación del centro deportivo. 2. Características estratégicas. Estos son aspectos principales de la estrategia como el distrito, tipo de cliente, perfil, modelo del cliente, entre otros. 3. Demanda. Definir brevemente, ahora sí, cuáles son los segmentos objetivos del centro, pero solo definir cuáles son. La selección estratégica fue en el capítulo anterior. Ahora en demanda solo definimos y describimos quiénes son. 4. La propuesta. Lo que sería en un plan de negocios habitual el producto. Definir brevemente las razones para la selección del local y sus características, porque el local es donde ustedes prestan el servicio. Estas serán las instalaciones, su tamaño, su calidad, entre otros, ¿no? Ahí está su propuesta. 5. Marketing. Actividades, por supuesto, y la inversión necesaria para todas las acciones de marketing. También incluye el análisis sobre las estimaciones de ocupación necesarias para la viabilidad del proyecto. Muy importante, ¿no? Tenemos bastantes recursos en el simulador para establecer cómo calcular o cómo estimar la capacidad que estimamos a futuro para nuestro local, nuestro gimnasio. 6. Organización. Análisis del personal y actividades con sus respectivos costos, por supuesto, ¿no? En la estructura organizacional. 7. Ingresos. Aquí tenemos que poder definir o describir la estrategia sobre la política de precios. Y claro, por supuesto, redactar cuáles fueron los precios que han definido para cada uno de los servicios que ofrece el gimnasio. 8. Operaciones. ¿Esto qué es? Este es el resultado de los escenarios y las necesidades de inversión, donde definirán la estructura de financiamiento que han seleccionado. Les deseo mucho éxito en este reto.